soy Pat. Algunos ya me conocéis, otros no, sois nuevos. Bienvenidos a todos. He querido hacer este pequeño vídeo de presentación del minicurso gratuito de iPad Lettering o Lettering Digital porque me parecía interesante que, bueno, ya que las clases van a ser prácticamente en su totalidad sobre la pantalla y que me vais a escuchar pero no me vais a ver, bueno, pues no sé, me parecía guay que me veáis la cara, ¿no? Antes y no sé, luego parece como que ya me imagináis, ya es otra cosa, ¿vale? Ahora mismo me muero de vergüenza, no sé cuántas tomas he hecho ya de este mini vídeo, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta porque es que esto es duro, ¿eh? Parece que no, pero es muy duro. Tres cositas os voy a contar sobre el minicurso. Lo primero, ¿qué necesitáis? Muy importante. Necesitáis, en primer lugar, descargar la app Procreate. La app Procreate es una app de pago. Cuesta 6 euros y, si me lo permitís, en mi opinión, es un regalo. O sea, se pueden hacer tantas cosas. Es tan versátil, tan completa, os va a dar tantas horas de entretenimiento que de verdad 6 euros no es nada. Y aquí hago un inciso para decir que yo no cobro nada de esto, ¿eh? O sea, Procreate no sabe ni que existo. Pero bueno, de verdad que me parece que son 6 euros súper bien invertidos. Desgraciadamente es una app que no está disponible para Android, ¿vale? Entonces, bueno, es una pena, pero esto es así. Necesitaréis, por lo tanto, un iPad, ¿vale? También. Y, súper importante, un lápiz digital, un stylus, que preferentemente sea sensible a la presión. Esto es muy importante para sacarle el máximo partido a la app, ¿vale? Yo utilizo un Apple Pencil, es como la elección natural al tener un iPad. El Apple Pencil creo que solamente sirve para iPad Pro, pero sí que sé que Wacom tiene un stylus que se llama Intuos, que en su segunda versión, que parece que está bastante mejorada, bueno, también tiene sensibilidad a la presión y bueno, a lo mejor es una opción. Sé que es más económico, eso sí, no lo he podido probar porque intenté contactar con Wacom, si os soy sincera, para ver si me dejaban uno para probarlo, pero no me han contestado. Entonces, bueno, tiene buena pinta, pero no lo he probado. Pero bueno, investigad por ahí, a lo mejor es una opción para vosotros. Otra cosa muy importante, ¿a quién va dirigido el curso? A ver, va dirigido a personas que o no han usado la app nunca o la han utilizado, pero han hecho unas poquitas cosas así sencillas, algo no les cuadraba o se han sentido ahí un poco abrumados por las posibilidades que hay, las opciones y bueno, y han parado allí y no han seguido más. Es verdad que esta es una app que te resulta más cómoda de utilizar desde el principio si tú antes has trabajado con programas como Photoshop, porque la interfaz es parecida en cuanto al uso de capas y el tipo de ajustes y todo esto. Pero vamos, eso no quiere decir que no la puedas usar si no estás familiarizado con ese tipo de programas. De hecho, con 4 cosas que os voy a contar, resulta súper sencillo y se pueden hacer con muy poco esfuerzo cosas chulísimas, ya veréis. ¿Para quién no va dirigido el curso? Pues para las personas que ya controlan un montón de esto. Yo lo veo todos los días en redes sociales, hay gente que domina mucho. Bueno, pues esas personas creo que van a sacarle poco partido a esto, ¿vale? Pueden ver los vídeos por entretenimiento, pero vamos, no creo que aprendan demasiado. Y nada más, sí, una última cosa. Estoy totalmente abierta a sugerencias, comentarios, correcciones, siempre y cuando se hagan desde el cariño y el respeto. Y bueno, podéis utilizar todos los canales, preferentemente los abiertos al público, como pues, los comentarios en el blog, los comentarios en YouTube, en redes sociales, para bueno, pues, transmitirme lo que queráis. Yo encantada de la vida de hacer bueno, pues, puntualizaciones en las siguientes clases o incluso ampliaciones de contenido más adelante. Porque bueno, que estamos para aprender vosotros y si yo por el camino aprendo cosas que tengo 1.000.000 que aprender, pues mejor que mejor. Así que nada, pues eso, sentiros libres de decirme y contarme lo que queráis y si el curso os encanta, pues también decídmelo. Y nada más, deciros otra vez que estoy encantada de que hayáis llegado hasta este punto del vídeo, que muchas gracias por estar dispuestos a ver la primera mini clase y nada, que espero que la disfrutéis un montón, que aprendáis un montón y ya me lo contaréis, ¿vale? Y ahora vamos a escribir un poco. Bueno, esta es la pantalla de inicio de Procreate, la galería, desde donde vamos a poder ver todos los documentos que tenemos y desde donde vamos a poder crear documentos nuevos. Para crear un documento nuevo, aquí arriba a la derecha hay un pequeño signo más, le damos allí, nos da varias opciones, desde el tamaño de pantalla, en primer lugar, luego todo esto son documentos que hemos tenido por si queremos duplicar el tamaño de uno de esos documentos o nuevo lienzo.
Si damos a nuevo lienzo, nos va a pedir, pues eso, el ancho en píxeles, el alto en píxeles y los píxeles por pulgada, que si no tenemos muy claro si en un momento dado vamos a poder querer imprimir lo que vamos a hacer, pues mejor trabajar a 300 píxeles por pulgada para que no nos quedemos cortos. Ahora mismo, bueno, nada, cuando vosotros aquí generáis varios documentos, por ejemplo, yo voy a generar uno, salgo, porque siempre te obliga, siempre que lo creas ya entra directamente, genero otro, también tamaño de pantalla, salgo dándole a galería. Estas ilustraciones, bueno, cuando tú arrastras a la izquierda, puedes eliminarlo, duplicarlo o compartirlo directamente desde aquí. Y si arrastramos una sobre otra, generamos un grupo sin título al que se le puede cambiar el título, y los grupos de la misma manera los podemos eliminar, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es crear uno de tamaño de pantalla, que es con lo que vamos a trabajar ahora. Yo había cambiado a la interfaz clara para que no reflejara la pantalla mientras estaba grabando, pero normalmente aquí en acciones, bueno, que es en estas opciones dentro de la llave inglesa esta pequeñita, aquí podéis cambiar para trabajar con la interfaz oscura, que no sé, a mí me gusta más ver alrededor negro, la verdad. Y luego aquí os voy a enseñar solamente una cosa que por alguna razón no se graba en la pantalla cuando he hecho unas grabaciones y resulta que no se veía, aunque os voy a explicar después otras cosas, pero sí que quiero explicaros una cosa aquí. Estos dos cuadraditos es donde están las capas, donde podéis desplegarlas y desde donde se pueden hacer algunas modificaciones. Bueno, pues cuando aquí le damos a la zona azul de la capa, aparece este pequeño menú que no sé por qué en la grabación no sale y os lo tengo que enseñar aquí. Desde aquí podemos renombrar, ¿vale? Cuando le das a renombrar te sale el teclado para que puedas meter el nombre que quieras a la capa. Al principio eso no importa mucho, pero cuando tienes muchas capas a veces ya empieza a ser necesario. También puedes desde aquí seleccionar la capa completa, ahora no se ve porque no hay nada escrito. Puedes copiarla. Puedes rellenarla, ahí si le das a relleno lo que hace es que se rellena con el color que tú tengas seleccionado en el selector de color, ¿vale? Y allí mismo también puedes borrar y borra todo lo que haya en la capa, ¿vale? Esto es útil porque si has hecho lo que sea en una capa y no quieres tener que borrarlo dándole todo el rato aquí a esta flechita a la izquierda, que es la que deshace el paso anterior, pues la verdad es que una gran opción es la de borrar. Si por ejemplo ahora volvemos a rellenar, hemos rellenado, escribimos lo que sea, yo qué sé, la quieres borrar de una manera rápida, aquí con borrar es como más rápido se hace. No elimina la capa, simplemente borra todo su contenido, ¿vale? Y el resto de cosas de momento no las necesitáis, pero quería que, pues eso, esos pequeños ajustes de capa se hacen desde allí. Luego os explicaré porque aquí donde está la N se pueden hacer otros, lo que pasa es que estos ajustes sí que salen en la grabación, el resto no sé por qué no. Total, que ahora ya vamos a pasar a la grabación de pantalla, que me resulta algo más cómoda de utilizar, y desde allí os explico el resto. Muy bien, pues esta es la pantalla de trabajo de Procreate. Os voy a ir explicando funciones a medida que las necesitemos para que sea un poco más ameno, más práctico. A ver, arriba a la derecha tenemos lo más importante, es lo que vamos a utilizar constantemente. Tenemos un icono de un pincelito, ¿vale? Si hacemos clic, lo que vemos es toda una serie de pinceles. Vemos que hay muchos tipos, ¿vale? Y si movemos hacia la derecha, vemos que hay muchos más. Algunos de ellos ya, como estos de aquí, ya son más bien texturas. Nosotros realmente vamos a utilizar sobre todo los de entintado, ¿vale? Pero bueno, ya después vosotros podéis experimentar porque algunos de boceto quedan bonitos. También a veces utilizaremos de pintura, artísticos o de aerógrafo. Pero sobre todo para escribir vamos a utilizar los de entintado. Si hacemos clic en el dedo, vemos exactamente los mismos pinceles, solamente que estos cumplirán una función de difuminado. Y si hacemos clic en la goma de borrar, vemos exactamente los mismos pinceles, solamente que estos van a cumplir una función de borrado. Es una goma de borrar. A la derecha de esto vemos las capas, ¿vale? Las capas son como documentos independientes que forman parte de un documento mayor, que se superponen entre sí con un grado de opacidad mayor o menor y en un orden determinado. Son muy sencillas de usar. Vemos que cuando nosotros generamos un documento, por defecto lo que nos sale es una capa de color de fondo. Todas las capas pueden verse u ocultarse.
dándole al cuadradito de la derecha. ¿Veis? Por ejemplo, aquí puedo ocultar el color de fondo y entonces lo que vemos es un documento transparente. Aquí estaríamos trabajando en transparencia. O bien podemos, esta capa que yo tengo oculta, que la he creado para que tengáis una plantilla para practicar quien la necesite, ¿veis? Es una pequeña capa que puedo ver o no ver. Si aquí quitamos el color de fondo, ¿veis? Lo que veo es la capa con las letras, pero he quitado el color de fondo. Ahora ocultamos las letras, volvemos al color de fondo. El color de fondo se puede cambiar. Si tocáis en el cuadrado blanco, os aparece el selector de color para que vosotros ya, pues bueno, elijáis el tono que os apetezca del color de fondo. Normalmente trabajaremos en blanco y en todo caso al final si queremos lo cambiaremos, ¿vale? Se puede coger el color del selector o aquí meter los datos en RGB o el código hexadecimal del color, ¿vale? Respecto a las capas, en cualquier capa que no sea la del fondo, veis que hay una N, ¿vale? Entonces, bueno, si primero activamos la capa y luego le damos a la N, vemos que aquí tenemos primero la posibilidad de cambiar la opacidad de la capa, ¿veis? A medida que yo le doy al cursor del 0 al 100, yo lo había escrito en un color gris clarito, luego la he dejado un poco más clarita, pues la dejamos por ahí a mitad. Y luego todo lo que pone abajo de multiplicar, subexposición lineal, bla, 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 y todos estos iconos de oscurecer, aclarar, contraste, son modos de fusión de esta capa con la que tenga debajo. Entonces, bueno, esto lo veremos más adelante. Tiene su utilidad desde el punto de vista estético, pero lo veremos más adelante. Y para añadir una capa simplemente le damos al icono, vamos al signo más y aparece una capa nueva. Ahora vamos a no hacer visible la capa 1 y entonces tenemos la capa 2 y en esta capa pues ya podríamos trabajar directamente. ¿Qué más cosas? A la derecha del icono de las capas tenemos el del selector. Es un selector súper sencillo de usar. Tiene pues eso, una rueda externa que es donde seleccionas el tono y luego un círculo interior en el que vas a seleccionar la cantidad de blanco o negro que quieras que tenga, ¿vale? Ahí ya pues vas cambiando. Es muy muy sencillo de usar y el que seleccionas en el interior es el que queda como color seleccionado. Si damos aquí al iconito este de las 3 rayitas arriba a la izquierda del cuadro de color, nos aparece pues eso, para o bien meter el código RGB o el código hexadecimal, si tenemos un color muy concreto con el que queremos trabajar. Y aquí donde debajo de la rueda pone Rainbow, esta es una paleta que yo me he creado, si le dais a la flechita a la derecha, os aparecen todas las paletas que tengáis, que se pueden importar o se pueden crear, que esto ya lo veremos, ¿vale? Y de momento, de los iconos de arriba eso es todo. A la derecha del todo de la pantalla tenéis 2 barras. La de arriba hace referencia al tamaño del pincel, ¿veis? El de 100% es enorme, ¿eh? Normalmente nos moveremos entre el 5 o 25%, ¿vale? Una cosa así, depende un poco de cómo hayamos configurado el pincel. Y el de abajo lo que modifica es la opacidad. Yo generalmente trabajo en opacidad al 100%, pero bueno, que en un momento dado a lo mejor queréis modificarla. Y luego veis que aquí debajo hay 2 flechitas, una a la izquierda y una a la derecha, que son para hacer y deshacer los últimos pasos. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es modificar los pinceles a nuestra conveniencia para que realmente lo que nos salga se parezca a la caligrafía moderna. Entonces, vamos a necesitar crear 2 pinceles. Uno tiene que parecerse a un rotulador con punta flexible y el otro tiene que parecerse a un rotulador cuyo grosor no cambie, hagamos lo que hagamos, ¿vale? Que sea una línea siempre del mismo grosor. Para eso vamos a modificar el boli de estudio y el lápiz pincel, ¿vale? Para modificar un rotulador, o sea, un pincel, lo mejor es que lo dupliquemos primero, ¿vale? Y así ya, sobre uno de ellos, hacemos las modificaciones. ¿Qué cosas vamos a tener que variar? Veis que hay un montón de características que se pueden cambiar, no hay que volverse locos, ¿vale? Al final son 4 cosas las que vamos a modificar. Una es la streamline, en la segunda línea, ¿lo veis aquí? Que lo cambio, subo, bajo. Bueno, la streamline, que viene en principio con un 10% por ahí más o menos, es una función que lo que hace es perfeccionar las curvas a medida que vamos escribiendo, de manera que queden curvas mucho más líneas, o sea, mucho más regulares y mucho más limpias. Entonces, si está al 10% como viene por defecto, lo que ocurre más o menos cuando escribimos es esto. Vamos a hacer una letra cualquiera. Es esto, es decir,
el trazo no queda limpio del todo, porque los pencil estos son muy sensibles y cualquier mínima variación de tu pulso cuando haces la línea, pues se queda reflejada. ¿Qué pasa? Si la streamline la subimos como mínimo a un 70%, ¿vale? Yo suelo trabajar de ahí para arriba, esto es lo que ocurre. ¿Veis la diferencia? Yo la he hecho igual, pero está mucho más bonita. Es porque el propio programa es el que va perfeccionando. Entonces, la streamline, súper importante, al 70 o más. Luego, donde pone estrechamiento del trazo, esto ya es para gustos. Yo particularmente prefiero que ni se estreche al principio ni se estreche al final. O sea, que realmente el grosor pueda yo modificarlo todo el tiempo con la presión que yo hago con el boli, ¿vale? Entonces, en principio eso a 0, pero bueno, ahí podéis probar lo que pasa si dejáis que el programa controle si se estrecha o no. Pero bueno, en principio así. No vamos a hacer cambios en la forma, ni en el grano, ni en la dinámica. Y vamos a ir directamente al pencil. Aquí donde en estas funciones tenemos que cambiar. La opacidad, si queremos, aquí donde pone presión y debajo opacidad, esto que estoy modificando, que viene por defecto como al 47, lo que hace es que cuando tú presionas más, es más opaco. Por eso, veis, las dos L's que yo he dibujado no tienen un color uniforme. Esto a veces puede ser bonito. Entonces, que sepáis que si queréis que salga así, venís aquí y lo modificáis. Pero si queremos, que de momento vamos a hacerlo así, que sea todo el color uniforme, entonces lo ponéis al máximo. Y de esta manera lo que ocurre es que la letra sale... Uy, perdón, que no sé qué ha pasado. Perdón, al revés. Lo ponéis en 0 y así lo que pasa es que hagáis lo que hagáis, toda la letra es del mismo color, ¿vale? Y después el tamaño sí que lo dejáis al máximo y donde pone inclinación vais a reducir todo. ¿Por qué? Porque no queremos que las inclinaciones involuntarias del Apple Pencil afecten a las características del trazo, porque ya serían demasiadas cosas de las que preocuparnos, ¿vale? Entonces, eso lo bajáis todo a 0. Y donde dice tamaño máximo, esto va a controlar un poco dentro de el tamaño que le hayáis dado al pincel, va a controlar un poco la diferencia entre el trazo más fino y el trazo más grueso. Si lo ponemos al máximo, pues mirad lo que pasa, hacemos un trazo, por ejemplo, pero si eso lo reducimos, lo que va a pasar es que el trazo más grueso ya no es tan grueso, ¿vale? Entonces, si queremos que el trazo sea lo más grueso posible en las zonas gruesas, lo tenemos que tener al máximo. Y luego vamos a hacer una pequeña modificación en general. Aquí en general, bueno, es una modificación que es como voluntaria, ¿vale? Donde dice límites de tamaño, pasa lo mismo. Esto sirve para controlar cómo de gruesa es la parte más gruesa. Entonces, si lo ponemos al máximo, lo que pasa es que, ¿veis? El grueso sale mucho más gordo. Entonces, allí ya tenéis un poco que vosotros elegir lo que queráis, ¿vale? El límite de tamaño lo podéis dejar como al 50, como una cosa media. Si en un momento dado queréis más grosor, venís aquí y lo aumentáis. Y también podéis aumentar el grosor desde aquí, desde esta parte de tamaño, que yo en principio ahora lo he dejado al máximo. Ahí ya va a depender de, bueno, de en qué tamaño estéis trabajando y de cómo de grueso queráis que sea vuestro trazo, ¿vale? Esto respecto a este lápiz pincel, ¿vale? Que es el que yo tengo aquí abajo modificado. Luego, boli de estudio. Vamos a modificar el boli de estudio, que es este que yo tengo aquí. Aquí básicamente lo que hemos hecho es que tanto la opacidad como el tamaño no cambien absolutamente nada con la presión. ¿Veis? O sea, en trazo hemos puesto el streamline al máximo. Es lo único que hemos modificado allí. Bueno, y que el inicio y el fin, aquí es muy importante, no cambien para nada. Estos cursores tienen que estar desactivados, ¿vale? A la izquierda del todo, para que ese trazo sea todo el rato así, desde el momento en que apoyas hasta el momento en que levantas la punta. No cambiamos forma, no cambiamos grano, no cambiamos dinámica y en la parte del pencil que la presión no afecte nada, opacidad y tamaño al 0%. Aquí veis, todo está desactivado, todo 0%, no. Y en general esto ya, bueno, es el tema del tamaño, ¿vale? ¿Veis? Pues simplemente para afectar al grosor. Bueno, pues lo dejáis por ahí en medio, porque el tamaño también lo vais a poder controlar con esta barra de tamaño, ¿vale? Voy a borrar esta capa para borrar todo esto, ¿veis? Venís aquí, borramos la capa, ok. Y aquí os voy a explicar una cosa que es súper útil para poder hacer
cuando utilizamos este pincel, pues básicamente lo que pasa es eso. Tenemos letras que van a tener un trazo todo el tiempo exactamente igual. Pero si queremos hacer letras de líneas rectas, aquí hay una función que es muy útil, que consiste en que apoyamos en un punto y hacemos una línea, que no nos va a salir recta porque nunca sale recta, pero si no levantas, la línea se autocorrige, se hace recta y mientras no levantes te permite cambiar la inclinación. Lo dejas donde quieres. Volvemos a apoyar en esa punta y vamos para abajo. La línea en principio no sale recta, pero ¿veis? Al segundo se pone recta y te permite cambiarla y hacer con ella lo que quieras para que la dejes lo mejor posible. Y ahora, por ejemplo, apoyamos aquí y de ahí a ahí. Y ahí se ha puesto recta y aquí nos permite modificarla. Así es como podemos hacer líneas rectas perfectas, ¿vale? Eso es súper, súper útil. Ok, la diferencia entre estos trazos y el de utilizar el lápiz pincel es esta. El lápiz pincel nos deja hacer esas diferencias de tamaño, o sea, de grosor entre unos trazos y otros, ¿vale? Así que deshacemos todo esto y en nuestra capa en la que estamos trabajando, pues vamos a escribir algo. Yo qué sé, vamos a aumentar un poco el tamaño del pincel. En mi pincel voy a hacer la streamline un poco más intensa. El tamaño está al máximo y aquí pues también lo voy a poner al máximo para que me puedan... Ok, así. Y vamos a probar, ¿vale? Aquí, tema de tamaños y grosores sí que hay que ir probando, ¿vale? Y escribimos cualquier cosa, lo que nos apetezca. Claramente sale todo mucho mejor y más rápido de lo que nos saldría hecho en papel. Con la ventaja además de que aquí, si tú equivocas, puedes deshacer 1, 2, los 3 pasos, lo que tú quieras. Siempre pensad que mientras no levantéis el pencil de la pantalla, eso es un solo trazo. Entonces a veces resulta útil hacer cada letra por separado para que así cada letra sea un simple paso, ¿vale? Ahora que tenemos esto así, os cuento un par de cosas. Si le dais a la flechita que tenéis aquí arriba a la izquierda, al lado de la cámara, en los iconos de la izquierda, veis que se selecciona lo que hemos escrito dentro de la capa. Bueno, una vez se tiene así, puedes moverlo, si apoyas un solo dedo, ¿vale? Lo puedes reubicar. Si coges cualquiera de los puntos, no de las esquinas, sino los del centro de las caras, puedes distorsionarlo, ¿vale? Alargarlo, estrecharlo, ¿ok? Si coges de una esquina, lo que hacemos es ampliar o reducir, pero manteniendo la proporción. Si apoyamos 2 dedos, lo que hacemos es girarlo, ¿vale? Además de desplazarlo, lo podemos girar y también agrandar, esto apoyando 2 dedos. Es muy intuitivo todo, la verdad. Y ya está. Y en el momento en que le das otra vez a la flechita, se queda allí. Ahora os voy a mostrar cómo cambiar de una manera rápida el color de lo que ya está escrito. Vamos a nuestro selector de color y elegimos otro color, no sé, el que queráis. Y arrastramos y apuntamos dentro de lo que está escrito, ¿ok? Y nada, automáticamente cambia. Es como el bote de pintura de Photoshop. Y ahora os voy a enseñar a hacer de manera muy rápida una sombra. Es muy fácil, lo que tenemos que hacer es duplicar esta capa, arrastramos a la izquierda y la duplicamos. Vamos a hacer que la sombra sea más clarita, entonces durante un momento la capa superior, la de arriba, la de encima, la hacemos invisible. Vamos al selector de color y vamos a elegir, pues no sé, pues el color que nos apetezca, yo que sé, este malva.
salimos del selector y con el Malva cambiamos, como hemos hecho antes. Perdón, hay que seleccionar la capa que está visible, si no, no funciona. Arrastramos ese color Malva sobre lo que teníamos. Volvemos a las capas, hacemos visible la que está encima, pero dejamos seleccionada la clarita. Y la clarita, vamos ahora aquí a la izquierda, a la flechita arriba, y la clarita la vamos a desplazar levemente. Y así hemos creado una sombra. Que podemos dejar todo lo desplazada que queramos. Lo bueno aquí es que ya no hay que preocuparse porque, bueno, dependiendo de dónde se supone que viene nuestra luz, pues nada, generamos una pequeña sombra que puede ser más gruesa o menos. Y bueno, en la próxima clase ya os hablaré de cómo trabajar con esto, que se pueden hacer un montón de cosas. Ahí la fijamos y aquí tenemos nuestra palabra con su sombra y sus cambios de colores. ¿Cómo vamos a hacer para compartir un documento? Vamos a la llave inglesa, arriba a la izquierda, y donde dice compartir, vamos a pinchar en compartir ilustración. Y ya elegimos el formato. El formato Pro es el formato Procreate. Solamente tiene sentido utilizarlo si vas a trabajar con ese mismo archivo en otro iPad con Procreate. El PSD es para Photoshop y luego ya entre PDF, JPG y PNG, elegid el que más os convenga. Como ahora no voy a guardarlo, cerramos y me dirá, vale, nada, no se ha importado. Y ya está. Y ahora lo que sí os voy a dejar es, voy a eliminar estas capas y os voy a dejar con esta capa que os había creado, que es para que practiquéis, ¿ok? Sobre todo para aquellas personas que no habían hecho nada de caligrafía creativa o moderna o de brush lettering antes. Os recuerdo, los que ya habéis hecho algo, esto estaréis aburridos de oírlo, pero bueno, para los que son un poco más nuevos, os recuerdo que una de las bases de la caligrafía moderna, que está basada, aunque la verdad es que a día de hoy yo la veo ya evolucionar mucho, pero bueno, cuando todo empezó, estaba muy claramente basada en la caligrafía inglesa, y una de sus características de lo que hace que nos guste tanto es que los trazos ascendentes y los descendentes de las letras no tienen el mismo grosor, que es una cosa que sucede de manera más o menos natural cuando escribes con pluma y plumilla, pero que cuando tú escribes con un rotulador, los que habéis hecho brush lettering lo sabéis, es una cosa que por sí sola no sale. Tienes que acostumbrarte a presionar de manera diferente cuando haces un trazo ascendente y haces un trazo descendente para que te salga así. Por más que el pincel, o sea, que el rotulador sea pincel o que uses un pincel, allí tienes que concentrarte. Entonces, voy a cambiar de color si me permitís. Ok. ¿Esto qué significa? Que por más que nuestro pincel esté adaptado, si cuando escribimos no pensamos, no nos va a salir un trazo más grueso o un trazo más fino. Y significa que cuando vamos a escribir, como cada letra tiene un recorrido determinado para ser dibujada, cuando subamos hay que apretar poco y cuando bajemos hay que apretar más. Al bajar apretamos, al subir no apretamos. Esto hay que aprenderlo, porque no es nuestra manera natural de escribir. Nosotros escribimos apretando más o menos lo mismo siempre. Entonces hay que practicar. Os dejo esta plantilla, sobre todo para los que sois más nuevos en esto. Cogemos la B. Al subir apenas estoy apretando, pero en cuanto empiezo la curva, empiezo a presionar más. Cuando la curva sube, suelto. Cuando baja, aprieto. Suelto, aprieto. Con todas las letras igual. Subes, aprietas poco. Bajas, aprietas más. Y ya bueno, dentro del estilo de cada uno y de los tipos de letra distintos. Subimos, no apretamos. Bajamos, sí. Subimos, flojito. Bajamos, presionamos. Y subimos y flojito. Como hemos configurado nuestro pincel de manera que al presionar hace un trazo grueso y al no presionar hace un trazo fino, que es básicamente lo que hacemos cuando lo hacemos físicamente con un rotulador, además de presionar cambiamos un poco la inclinación. Aquí nos hemos librado del tema de la inclinación y simplemente hay que presionar más o menos. Y así pues seguís con todas las letras, ¿vale? Hasta que
hasta que esto esté interiorizado. Al principio cuesta un poco, pero luego... Lo bueno de Procreate es que como de todas maneras tú puedes deshacer siempre tu último trazo, bueno, pues si una letra te ha salido bien y la siguiente no, pues borras la última y la repites, que es una cosa que cuando lo haces sobre el papel, pues no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, al principio te ayuda. Cierto es que si aprendéis a escribir con Procreate, luego sobre el papel os va a costar, porque claro, esto ofrece una serie de ventajas que sobre el papel no existen. A mí, ya os he dicho, es una herramienta que me encanta, pero también entiendo y tengo presente que realmente no vale para todo. O sea, hay cosas que no se pueden conseguir con esto, determinado tipo de acabados y texturas, y luego, bueno, que al final la belleza de lo que está hecho a mano pues es inigualable. Pero es verdad que es una app que, bueno, pues que para ciertas cosas resulta muy cómoda, muy práctica, muy útil. En muchos casos te elimina la necesidad de tener que digitalizar. En fin, tiene muchas ventajas, pero evidentemente no sirve para todo. Y nada, bueno, yo ya os dejo que sigáis con esta plantilla. Esta plantilla la podéis descargar del blog, ¿vale? Y también dejar el enlace en YouTube para que, bueno, para quien quiera practicar y quien no necesite practicar así, pues bueno, nada, simplemente lo que tenéis que practicar sobre todo ahora es el tema de pinceles, bueno, pues de variar sus características y grosores y todas estas cosas. Y bueno, si creamos aquí otra capa un momentito, sí que os digo que con los pinceles, aunque yo os he dicho que probéis los del entintado, hay algunos que también pueden quedar muy bonitos. Por ejemplo, el pincel de boceto pastel extra suave, modificado un poco como yo os he indicado o como queráis, puede quedar bonito. Vamos a hacer una prueba y nada, solamente deciros que, bueno, que este es un programa para jugar, que experimentéis, que os divirtáis, que tiene muchísimas opciones, que aunque luego no las vayáis a usar todas, tenerlas siempre es mejor que no tenerlas. Y además eso, bueno, al final hace que la creatividad de cada uno haga su trabajo y de esa manera salgan cosas muy distintas. Nada, si durante esta semana queréis compartir algo en redes sociales de lo que vayáis haciendo, podéis hacerlo con el hashtag iPadLetteringPassepartout. Y si todo va bien, el domingo de la semana que viene volveremos a vernos con la siguiente clase, que va a ser una clase llena de color. Esta ha sido un poco más densa, las otras yo creo que van a ser más divertidas, pero bueno, es que hay que pasar por esta primera parte. Así que nada, feliz semana a todos y nos vemos el domingo.